con esta información que deja la víbora chillando. Y grábeme, don David, hay una persona, hay un amigo de este espacio libre como el viento, alguien a quien respetamos, que ha estado insistiendo por años sobre este concepto de la guerra híbrida, los golpes blandos, las ideas de las redes que buscan desestabilizar. Y es Daniel Stulin, experto en contrainteligencia, autor del libro El Club de los Bilderberg, la mafia de los más poderosos del mundo, a quien le agradezco mucho que nos acompañen sin censura, porque mañana estaremos juntos a mediodía en la conferencia virtual Guerra Híbrida contra la 4T, los chacales extranjeros y los traidores que buscan tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto que viene sosteniendo Daniel Stulin desde hace mucho tiempo. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Querido amigo, excelente, todo muy bien, muy bien, esperando con ganas mañana para hablar de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en México, explicar a la gente quiénes son esos traidores que están intentando desmantelar la revolución que está llevando a cabo Andrés Manuel. Me llama mucho la atención que tengamos tanto interés, cerca de 20,000 visitas al sitio y muy pocas reservaciones, muy pocas personas que se han animado a acompañarnos mañana. Ojalá que no sean los bots y los trolls que andan pululando, que andan buscando echarnos a perder la conferencia, pero si usted está interesado, en el chat en vivo y en directo de esta transmisión, tanto en Sin Censura TV como en Sin Censura Media, encontrará el link que le está poniendo nuestro equipo para que ingrese y reserve su espacio para mañana a mediodía, y ojalá que haya una respuesta importante y nos den una sorpresa. Daniel, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué te vamos a escuchar mañana en la conferencia? Porque hay tanto. Solamente en el caso México, a veces uno se satura de tanta información, pero es México, es el mundo, es de todos lados. México es un trocito muy apetecible para la élite. Es un país, digamos, que linda con Estados Unidos, tiene recursos naturales ilimitados, tiene petróleo, tiene plata, es el más grande productor de plata en el mundo. Tiene una democracia estable, tiene una población de ¿cuántos son? 130 y pico millones de personas, sin contar los mexicanos que viven en Estados Unidos. A nivel geográfico, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel de los recursos naturales, México está, repito, en una posición privilegiada y obviamente está de gran interés de esas empresas y intereses transnacionales. Hemos visto en las últimas semanas, ya no me acuerdo qué día, Vicente, que estaban hablando de interés, por parte de estas organizaciones neoconservadoras americanas, este estado profundo de desestabilizar el país. El gobierno de Andrés Manuel hasta mandó la nota de protesta, y hoy yo quiero explicar un poquito en el tiempo que tenemos algunos de los elementos que vamos a profundizar mañana, porque repito, información y conocimiento es poder. Tener acceso a información, y en ese sentido México es un país absolutamente democrático, no tienes un sinfín de fuentes de información veraz, información falsa, información de todos los tipos de colores, y muchas veces es complicado entender qué cosas puedes creer, qué cosas no, y sobre todo cuando tú escuchas información por parte de los medios de comunicación, te están creando una imagen del mundo. Entonces, lo que queremos hacer mañana es crear una imagen del mundo verdadero para los asistentes, decirles un caleidoscopio de información a nivel político, económico, social. Y uno de los elementos, fíjate, cuando estamos hablando de esta lucha sin cuartel contra Morena y Andrés Manuel y la ideología que él representa, es estas fuerzas supranacionales. Hay un viejo refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y no obstante, lo que me resulta significativo, Vicente, es que los grupos que apoyan el cambio que estamos escuchando en los medios de comunicación, en la radio, cuando estoy en el carro conduciendo, estoy escuchando un anuncio tras otro, estamos apoyando el cambio en México contra lo que está haciendo Morena, andan sobre todo con estas extrañas y piezas de la cara un poquito. ¿Quiénes son estos grupos que quieren cambiar lo que está pasando en México? Y luego te das cuenta
que estos grupos andan con extrañas organizaciones y fundaciones extranjeras responsables de, bueno, un sinfín de golpes de estados, de cambios del gobierno. Por ejemplo, la fuente de la política de la mayoría de estos grupos era la inteligencia anglo-estadounidense y, bueno, sus planificadores de esta empresa mundial SA, es decir, poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen mucho más poder que casi cualquier gobierno en la Tierra. Y como tal, estos grupos, bueno, ejercen presión sobre el Congreso de Estados Unidos, sobre el gobierno americano, sobre los gobiernos de otros países, organizan conferencias, lanzan campañas de propaganda y, bueno, en muchos casos incluso proporcionan entrenamiento militar a grupos disidentes, entre comillas, a la vez que apoyan dictaduras represivas en todo el mundo. Te doy dos ejemplos. Fundación Nacional para la Democracia, NED, por sus símbolos en inglés, y Freedom House. Freedom House, es decir, Casa de la Libertad, es todo menos la libertad. Es una organización neoconservadora de desestabilización situada en Estados Unidos, en Washington, que un tipo que se llama Leo Cherny, un nazi efímero, fundó en el año 1941 cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y durante la Guerra Fría se empleó Freedom House como instrumento para la propaganda anticomunista que dirigió la CIA americana. Y sus últimas actividades, por ejemplo, si tú miras lo que están haciendo, han tenido un papel fundamental como ONG en los esfuerzos de desestabilización que Washington ha dirigido. Elige qué parte quieres: Tibet, Myanmar, Ucrania, Georgia, Serbia, y en otros países que, bueno, no seguían antes, ahora siguen, obviamente, porque rompieron el gobierno, llevaron a cabo el golpe de Estado con sus revoluciones de color. Y entonces, pero claro, en esa época no seguían políticas satisfactorias a gusto de la CIA. Y entre sus proyectos principales, bueno, lanzaron el Comité Estadounidense para la Paz en Chechnya. Y el objetivo de este grupo, estamos hablando medianos a finales de los años 90, era descarado: interferir en los asuntos internos de Rusia bajo el lema hipócrita de que la guerra ruso-chechena debería solucionarse de forma pacífica. Y de la misma forma que están interfiriendo en lo que está pasando en México o en cualquier otro país. Freedom House ha trabajado estrechamente con Open Society Institute de George Soros, fomentando proyectos como, por ejemplo, la revolución de los tulipanes en 2005 en Kirguistán, que financió Washington. Kirguistán es uno de los ex repúblicas soviéticas en Asia Central, que financió Washington y que llevó al dictador y narcotraficante amigo de Washington, Kurmanbek Bakiev, al poder. Y un informe sobre los líderes del grupo revela que, bueno, desde luego son cualquier cosa menos un puñado de pacifistas. Y este grupo fue fundado por Zbigniew Brzezinski, el antiguo secretario de Estado de Ronald Reagan, Alexander Haig, el antiguo director de la CIA, James Wooley, y el antiguo congresista americano Stephen Solars, demócrata por el estado de Nueva York. Entonces, se trata de un gabinete estratégico que se creó en Washington de la Guerra Fría y tiene la misión de llevar a cabo la democracia, entre comillas, fomentando operaciones en estados totalitarios, entre comillas. Y es bien sabido, porque ya es información pública, que tanto la NED como Freedom House no solo tienen lazos con la CIA, sino están financiados por la CIA. Y estos son los grupos que están trabajando con los amigos del cambio en México. Y después, fíjate, hablando de NED, Fundación Nacional para la Democracia, que es el conductor de financiación que creó el Congreso para el proyecto Democracia, que es un programa, bueno, altamente secreto con un claro objetivo: minar cualquier gobierno del mundo cuyos intereses no coinciden con los amplios intereses públicos del gobierno de Estados Unidos. Y la NED está activamente involucrada. Bueno, otra vez, elige Túnez, Egipto, Argelia, todo lo que hemos visto, las revoluciones de primavera árabe, ahí estaban esa gente. Y Freedom House apoya diversas organizaciones de la sociedad civil en Egipto, cuyo objetivo es derrocar el gobierno de Egipto. Y cuando tú estás mirando todos esos grupos, también podemos hablar, por ejemplo, de una fundación que estos grupos vinculados a la oposición en México, a PRI y PAN, están muchas veces citan, ¿no?, como los que les apoyan. Uno de ellos es Fundación Catherine MacArthur.
Y la Fundación Catherine MacArthur está relacionada con la Fundación Ford, Fundación Rockefeller y Fundación Andrew Mellon. Y estos grupos son testaferros de la máquina propagandística de más de 40 años que es World Watch Institute, el instituto aprobado, comprado y pagado por intereses cartelistas medioambientales cuyo objetivo es reducir la población mundial a una cantidad más manejable de entre 1.000 y 2.000 millones de personas mediante agresivas conspiraciones de población. Y por eso cuando estamos viendo algunos de los programas de infraestructura y el desarrollo tecnológico en México, estamos viendo muchísimo intento por parte de estos grupos. Hablamos de World Watch Institute, hablamos de programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Rockefeller Brothers Fund, el Fondo de los Hermanos Rockefeller, el Instituto de la Tierra, Earth Institute, Zero Population Growth y el Instituto ASPE. Entonces, si empiezas a mirar a todos estos grupos muy importantes americanos vinculados a este globalismo parasitario cuyo objetivo es reducir la población mundial, vamos, matarnos como sea. Ellos están promocionando la propaganda sobre el calentamiento global y ofrecen la doctrina malthusiana del desarrollo sostenible como supuesta solución. Y el mantra, ya termino, y el mantra del desarrollo sostenible es que a través de la industrialización el hombre está consumiendo recursos finitos a un ritmo insostenible y por eso hay que parar la industrialización y eliminar la población. Y por lo tanto, la idea es deindustrializar el mundo para salvar el planeta de sí mismo. Esto ha sido el plan del Club de Roma desde los años 60. Entonces, claro, un país que está desindustrializado va a morir por razones obvias. Porque lo que necesitamos es mejorar la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra naturaleza. La única forma de hacerlo es vía una industrialización. Y hablamos de todos esos grupos, tienen el foco y el objetivo primordial, que México no puede convertirse en el país del primer mundo, no puede levantarse, no puede convertirse en un país industrializado, no puede convertirse en tú a tú con Estados Unidos o con esta élite supranacional. México tiene que por fuerza seguir siendo el país de los camareros, limpiadores de cuartos de baño, y un país desindustrializado que solo puede vender maíz y 2 chorradas más que le permitimos vender con el objetivo, como yo he explicado en la última entrevista, hablando de los planes de Fondo Monetario, de poder pagar sus deudas a Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y Andrés Manuel dice, no, somos un país digno, de gente, seres humanos dignos, de gente que quiere ser ingenieros, informáticos, profesores universitarios, cualquier cosa menos estos que están de rodillas. Y este es el plan de todos los grupos del poder a nivel de México. Y esto hay que sacarlo a la luz y demostrar quiénes son. Entonces, mañana vamos a hablar a nivel de toda la parte de la guerra híbrida. Y yo te hablo como un tipo que ha estado 24 años en contrainteligencia militar. Lo que yo estoy viendo en México, para mí, como el ABC, el capítulo 1, capítulo 2, ahí va 3, ahí, esto es lo que van a hacer dentro de 2 semanas. Es obvio porque están siguiendo el manual. Muy fácil para mí, pero para mucha gente no. Entonces se pierden entre estos grupos de prisión, intereses supuestamente ocultos, gente que están supuestamente luchando para el bien de México y después te das cuenta que su idea es deindustrializar y destruir el país. Y esto llevaría a la quiebra del país, que a toda esa gente que no exactamente entienden lo que está pasando van a confundirles y van a votar mal y esto afectaría obviamente a su vida en el futuro. Y si no queremos esto, si queremos que México siga siendo un país cada vez más industrializado, cada vez más del primer mundo, cada vez más desarrollado y no subdesarrollado, necesitamos entender y poder descifrar qué es lo que está pasando, quién lo está haciendo, por qué lo están haciendo, porque a diferencia de toda esta gente experta que está ahí hablando en los medios de comunicación y sabemos quiénes son, yo sí que puedo definir y explicar y defender mi postura con datos y hechos, como yo he hecho en todos mis libros. Date cuenta que, o sea, mis libros, mi primer libro sobre Club Bilderberg,
Este libro, ¿cómo se llama? Bufete de abogados española que se llama Garrigue, que es de lo más importante del país, preparó un informe para mi editorial en España cuando salió mi libro Bilderberg, y este informe decía en 2005 que 90% del libro, mi primer libro, está sujeto a una demanda judicial. Obviamente, me obligaron a demostrar cada papelito físico de lo que yo decía para apoyar mi tesis. Lo he hecho y por eso en los 17 libros y en los casi 20 años de escribir libros muy polémicos, ni una persona en el mundo entero, yo no solo te estoy hablando de cualquier pendejo dando vueltas, sino de la élite, que son infinitamente más poderosos y ricos que yo, no se atrevieron a llevarme a los tribunales porque saben, aunque mucha de la masa quizás no lo sabe, pero ellos sí, que lo que estoy diciendo es cierto. Por eso repito, mañana enseñamos a la gente y sacamos a la luz y desmascaramos toda esta banda a nivel mundial que está llevando a cabo una guerra absolutamente sucia contra el presidente y las estructuras del poder actual de Morena. Y también vamos a hablar de la economía, también vamos a hablar a la gente de lo que viene no solo en México, porque México no es un mundo aparte, es un país dentro de América del Norte, dentro del continente, dentro del mapa mundi. Entonces vamos a explicar a la gente qué viene de aquí a un año y medio, no solo en México, sino a nivel mundial. Cómo salvarse de esta crisis que estamos viviendo, porque la crisis obviamente va a ser cada vez más dura. Y lo que pasó el otro día con Bitcoin, que cayó $35,000 en 2 o 3 días, es decir, 54%, es decir, ¿es normal? Obviamente no. Y las burbujas planetarias, que todo es una burbuja de 4 trillones de dólares. Esta burbuja está a punto de explotar y varía por delante absolutamente toda la economía mundial. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Cómo proteger nuestros ahorros? Si tú tienes dinero en el banco, hay que sacarlo porque si no lo vas a perder. Y esto no estoy hablando solo de México, estoy hablando de cualquier banco en cualquier parte del mundo. Banco Santander, fíjate, hace un año cuando tú y yo hicimos nuestro primer conversatorio, yo explicaba a la gente que Banco Santander no es un banco seguro. Y ya hemos visto como los últimos 4, 5, 6 meses, más y más personas están quejándose que Santander están sacando el dinero de sus cuentas sin permiso de la gente. Obvio, porque estamos hablando de capitalismo absolutamente veraz y horrible, que está dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir a coste nuestro. Y esto es lo que también tenemos que tocar. Vamos a ofrecer a la gente una hoja de ruta para que entiendan y se conviertan en gente, bueno, atenta y astuta contra la propaganda. Porque la propaganda es ahora o nunca para la élite. No hay otra. Así es. Porque los plazos suyos son muy cortos y entienden que necesitan como sea hacerse con México. Porque ahí no es que le soluciona la vida tampoco, pero es como este junkie, ¿no? Drogadicta. Necesita robar un poquito más para sobrevivir 4 días más. Es lo que están haciendo, Daniel. Pero la élite no tiene salida porque su modelo económico está quebrado. Y esto lo vamos a explicar también a la gente. Por eso repito, las hora y media, hora 45, con preguntas y respuestas del público. Mañana le vamos a dar información que valdría un doctorado o un posgrado universitario. Daniel, para cerrar con tu reflexión, y creo que también vale la pena abordarlo mañana, si así lo consideras, en el webinar, en la conferencia virtual, cuando hablas de los buitres extranjeros, de esos que buscan desestabilizar de afuera al presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que hablar de compañías como Iberdrola, la española, tenemos que hablar de las mineras canadienses, tenemos que hablar de Elon Musk, el dueño de Tesla. ¿Por qué? Porque hoy se está hablando de litio. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de cómo se asesorará con gente de Bolivia por el tema de la explotación del litio y cómo muchas empresas estadounidenses, canadienses, españolas, pues no están muy contentas, que digamos, pero es con obvio, Andrés Manuel López sí, Obrador. Lo que comentábamos, es decir, el tema de los recursos naturales es un pedacito muy apetecible. Es litio. Tú no puedes tener un teléfono sin tener litio. Plata, no solo es cuestión de proteger tu riqueza, también es un elemento muy importante a nivel tecnológico y industrial.
Y por eso necesitan agua, petróleo. México lo tiene todo. Y por eso necesitan desestabilizar el país y devolverlo a las manos de los traidores que llevan gobernando México, ¿cuántos? 100 años. Y esto es su objetivo. Y tenemos que hacer todo lo posible para que esto no pasara. Muy bien, pues mañana recuerde que a mediodía vamos a encontrarnos en esta conferencia virtual con Daniel Stulin, autor del Club Bilderberg, el club de los mafiosos más poderosos del mundo, quien tiene años dando estas conferencias sobre contrainteligencia militar, sobre la realidad que se vive, y desde su trinchera pues nos estará acompañando en esta conferencia virtual Guerra Híbrida contra la 4T. Ahí está la información en el chat en vivo y en directo de nuestros diferentes canales para que usted reserve su espacio. Y por lo pronto, Daniel, pues nos preparamos para mañana, y yo te mando un abrazo y te agradezco que hayas organizado esta conferencia virtual exclusivamente para la audiencia de Sin Censura. Gracias a ti, Vicente. Un abrazo a todos y hasta mañana. Claro que sí, hasta mañana. Es Daniel Stulin, ojalá que nos pueda acompañar. Y hablando de